Buen día, compañeros. Revisaremos en esta ocasión el recurso 2, que se llama programación. Es para la materia de informática 2. Y enseguida vamos a ver que este recurso incluye el tema de programación, algoritmo y diagrama de flujo. Tenemos que definir primero qué es un problema. Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. Cuando hablamos de problema, estamos hablando de elementos que te van a obstaculizar el correcto o normal desempeño de procesos o alguna situación. Para eso tenemos que utilizar un algoritmo para darle una solución, que es una secuencia de instrucciones que representan precisamente este modelo de solución. Trabajar a partir de un estado básico inicial y tras seguir los pasos propuestos llegar a una solución. Un algoritmo, compañeros, tiene que ser una serie de pasos en donde nosotros estamos estableciendo una solución a un problema. El algoritmo se puede expresar en un lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una computadora distinta. Sin embargo, el algoritmo será siempre el mismo. Es decir, la solución siempre es la misma. Podemos eficientar los pasos, hacerlos más ágiles, más claros, mejor, y los podemos expresar en diferentes lenguajes de programación cuando hay que resolver un problema ya en la computadora. Los diagramas de flujo es una representación de un algoritmo o una solución a un proceso de un sistema. Un diagrama de flujo es una forma gráfica, compañeros, y esto se usa para, en diversas áreas, documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar los procesos, que pueden ser complejos porque los vamos a hacer más claros por medio de este diagrama. Se utilizan disciplinas como la programación, la economía, procesos industriales, psicología cognitiva, en administración. Aquí está un ejemplo de un diagrama de flujo, donde si observas con el círculo vamos a dar el inicio, con un óvalo, perdón, el inicio y el fin, y enseguida vamos a estar haciendo solicitud de datos, como por ejemplo el nombre y haciendo operaciones en estos rectángulos. El símbolo de rombo se utiliza para preguntas que pueden tener respuestas como sí o verdadero y no o falso. Estos símbolos donde indica aprobado o reprobado se refieren a impresiones en pantalla. Cuando tú tienes un algoritmo que puede ser convertido en un lenguaje de programación, ya en un lenguaje un poco más similar al de una computadora, estamos hablando de un pseudocódigo. Es un lenguaje que especifica algoritmos. El uso de tal lenguaje hace un paso de codificación final. Esto es la traducción de un lenguaje de programación relativamente fácil. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el problema de crear un algoritmo, el pseudocódigo y el diagrama de flujo que representa el cálculo del promedio de 4 calificaciones, que les vamos a llamar Cal 1, Cal 2, Cal 3 y Cal 4. Tienes que escribir el resultado final junto con un mensaje explicativo. Observa del lado izquierdo el algoritmo. ¿Cómo le hago yo para calcular este promedio? Entonces, al momento de comenzar, tengo enseguida que solicitar las calificaciones, sumarlas, dividir el resultado entre 4 y verificar si el resultado es menor a 60. Si es menor a 60, entonces voy a mandar un mensaje que diga aprobado. Si es menor, reprobado, ¿sí? Observa del lado derecho cómo es el pseudocódigo. El pseudocódigo son los mismos pasos, pero lo estoy haciendo con un lenguaje un poquito más matemático, un poquito más específico. Por ejemplo, en vez de decir calificaciones, les asigno las variables o las palabras cal 1, cal 2, cal 3, cal 4, que puede tener la calificación del estudiante. Enseguida al promedio le voy a asignar el nombre de prom. Esta es la variable, voy a decir que va a ser igual, el promedio va a ser igual a la suma de las 4 calificaciones divididas entre 4. Uso paréntesis para que primero haga la suma de todas las calificaciones. Después evalúo si el promedio es mayor a 60, entonces que escribo un mensaje que diga pasaste con un promedio de, como es un mensaje lo escribo entre comillas, escribo una coma y enseguida que me devuelva la variable promedio, prom, que es la que calculamos en la parte de arriba para el promedio. Si no, hay que escribir reprobaste con un promedio de y que despliegue el promedio, la variable promedio que se calculó. Y con eso terminaríamos. Si observas del lado derecho, el algoritmo tiene una forma más matemática, más eficiente, y ya después yo lo pudiera pasar a un lenguaje de programación de una manera más sencilla. Aquí está el diagrama de flujo, una forma gráfica de representar lo mismo. Entonces, es el inicio, leemos las calificaciones,
Sumamos todas las calificaciones, las dividimos entre 4 y eso lo asignamos al promedio. Si el promedio es mayor a 60, entonces enviamos el mensaje, pasaste con promedio de, y desplegamos la variable promedio. Si no es mayor que 60, mandamos un mensaje que diga, reprobaste con un promedio de, y desplegamos la variable promedio. Y se da un fin, siempre debe de haber un solo fin. Observa entonces la estructura que tiene un diagrama de flujo. Tú puedes representar aquí la solución gráfica a un problema. Diagrama de flujo, de nuevo aquí viene una definición, una estructura simple que te permite representar procesos, facilita el análisis de un problema y es la representación gráfica de una solución. Observa cómo están los símbolos del diagrama de flujo. Te los puedes encontrar estos también en Word, en la ficha insertar formas, te los puedes encontrar. La forma de óvalo significa inicio y fin del programa o del diagrama, perdón. El rectángulo indica procesos o actividades, el rombo toma de decisiones o preguntas y las flechas indican secuencia. Aquí están los pasos para crear un diagrama de flujo. Seleccionas el problema, lo analizas y lo describes, indica el principio y el fin, cuáles son los pasos a seguir a manera de secuencia y una solución alternativa, crea el diagrama y ordénalo. Y verifica si es factible, si sirve para todos los casos. Esa es una de las características de los algoritmos y diagramas. Tiene que servir para todos los casos. Por ejemplo, cuando calculamos los promedios, tiene que servir para cualquier calificación ese procedimiento que seguimos. Tienen que tener textos cortos, coherentes, legibles, que se entiendan qué es lo que están diciendo. Todas las figuritas tienen que ir conectadas, todas las formas deben de ir conectadas, relacionarlas. No se deben de cruzar nunca las líneas, siempre es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Todas las formas tienen una salida, es decir, todas deben de llevar una flecha que indique la secuencia hacia dónde van, excepto el rombo, porque el rombo tiene dos salidas y es para preguntas. Una forma para trazar diagramas de flujo puede ser usando el programa Word. En PowerPoint también viene en la sección de formas o en el menú de formas. Otra forma es usando software especializado. Por ejemplo, el software de Lucidchart o Canva tiene la posibilidad de realizar diagramas de flujo. Aquí te estoy dejando un enlace para que te puedas meter a hacer diagramas de flujo con Lucidchart. Recuerda que hay que estar registrado para poderse ingresar. Es muy sencillo el registro, no te compromete a nada. Te recomiendo mucho que lo utilices. Lucidchart es un software para diagramas o para diseño en general, y te puede ayudar ya con plantillas ya hechas. De hecho, tiene la opción que dice hacer diagramas de flujo. Lo mismo sucede con Canva. Canva también es un software para el diseño que ya tiene plantillas elaboradas y tiene diagramas de flujo ya profesionales muy sencillos de utilizar. Si das clic en este enlace, puedes ir a revisarlos. ¿Qué me debes de entregar? Me tienes que hacer una presentación de PowerPoint donde me debes de realizar la solución a un problema por medio de un algoritmo y un diagrama de flujo. Tienes que utilizar estas herramientas. Si todavía te queda duda acerca de cómo realizar estas actividades, te dejé también un video. Este video te explica cómo se hace un diagrama de flujo. ¿Para qué sirve? Es un excelente video que estamos tomando prestado para que tú puedas complementar tu actividad. Y observa, por favor, en la actividad integradora número 2 que se llama Resolviendo Problemas. Esto es exactamente los pasos que debes de seguir. En esta actividad tenemos como objetivo identificar y analizar los conceptos básicos de la administración a soluciones de problemas. Vamos a incorporar algunos conceptos de programación como el algoritmo, el diagrama de flujo y el pseudocódigo y la solución del problema mediante el uso de la informática. Tienes que hacer un uso adecuado de las TICs. Ese es uno de los objetivos o lo que tienes que tratar aquí. Es un tema que te implica considerar conceptos, que te implican la solución de problemas usando la tecnología, todo esto para eficientar procesos de la vida diaria. Tienes que revisar el recurso que acabamos de ver, tienes que revisar el video para que te quede mucho más claro. Y ahora tenemos un problema. Tengo que calcular el área para las figuras del círculo rectángulo. Tienes que crear un algoritmo y un diagrama de flujo para resolverlo. Lo puedes hacer en este mismo archivo. Tienes que indicar 3 ejemplos que se puedan aplicar, donde se puedan aplicar los algoritmos y diagramas de flujo. Entonces, aquí tienes que estar realizando eso. Puedes hacerlo. Por ejemplo, yo te puedo recomendar aquí
que hagas lo siguiente. Yo voy a hacer una tabla, por ejemplo, con esta distribución. Algoritmo para calcular el área de un círculo y el algoritmo para calcular el área de un rectángulo. Y enseguida comienzas a escribir los pasos. Calcular área C. Solicito yo el radio del círculo. Recuerdas que es pi por radio al cuadrado. Entonces yo un dato que requiero es el radio del círculo para calcular el área. Entonces voy a decir 3.1416 que es pi por radio, ¿sí? Y ya, bueno, así continúas tú con tus pasos. Después vas a imprimir el valor del área y así tienes que continuar. Lo mismo para el área del rectángulo. Bueno, vas a seguir ahí tus pasos. Es decir, por medio de los pasos me vas a decir cómo se calcula el área de cada una de las figuras. Y enseguida te recomiendo que hagas el diagrama de flujo para calcular el área de un círculo. ¿Cómo vamos a hacer un diagrama de flujo? Si es que tú lo quieres hacer en Word, entonces lo que vas a hacer es insertar, vamos a ir a formas, ahí tenemos el apartado directamente de diagramas de flujo, ahí encontramos nosotros el óvalo para el inicio y el fin, entonces ahí lo puedo ir trazando, con el botón de la derecha voy a agregar ahí el texto y le voy a decir inicio. Esta misma figura yo la voy a utilizar para el fin. Guardas tu archivo cuando ya lo hayas terminado, lo envías y con eso estamos terminando nuestra actividad. Que tengan muy buen día. Cualquier duda quedó a sus órdenes.